¿Qué está haciendo ahora Philip Turek? Dicen que se enredó en sus propias mentiras. Él mismo se delató al llamar parásitos a los funcionarios. Mira, aquí en Novinky obviamente tienen un artículo bastante interesante que está escrito más que nada por motivos personales y ellos mismos lo admiten porque al final mencionan que Philip Turek llamó chusma a una periodista de Novinky quien usó mal su declaración sobre los funcionarios y los parásitos. Y si tuviéramos que decir lo que Philip Turek dijo, basándonos en las fuentes que tenemos aquí, básicamente él dijo esto. En nuestros ministerios, de los cuales tenemos 4, todavía hay muchos, digamos, progresistas de izquierda, a veces ecologistas, a veces otros tipos de parásitos, y hemos decidido irlos desratizando poco a poco. Esta frase es importante porque él no está diciendo aquí que los funcionarios de esos ministerios sean parásitos. Él dice que en esos ministerios hay parásitos incrustados. Y por parásitos en este momento, en esta frase, no se refiere específicamente a los funcionarios, sino a las personas que, por ejemplo, llegan ahí, reciben algún dinero, algún permiso, subsidios y cosas así. Por lo tanto, se podría entender que en este momento no se refiere a los funcionarios específicos que trabajan en esos ministerios, sino a algunos activistas que están conectados financieramente o por grupos de interés a esas oficinas. El problema que veo en esta afirmación es el vocabulario. Llamar a cualquier persona parásito y decir que se le debe quitar el financiamiento, o sea, llamarlo desratización, es sumamente nacionalista y sumamente nazi, si lo digo así, es simplemente radical. Y en ese momento, cuando usas ese vocabulario nazi radical, incurres en deshumanización. ¿Qué es la deshumanización? Es un proceso en el que usas comparaciones con animales repugnantes o con seres repugnantes, que generalmente se consideran dañinos y así le quitas la humanidad a esa persona o a ese grupo en particular. Y en ese momento, cuando a través del proceso de deshumanización dejas de ver a esas personas como seres humanos, te vuelves mucho más tolerante cuando después se comete violencia o injusticia contra ellos. Y por esa razón, el vocabulario que eligió Philip Turek, aunque fuera dirigido a todo tipo de flojos, personas que no trabajan, que solo reciben ayudas, que solo se dejan mantener por el ministerio, y así sucesivamente. Aunque fuera algún diputado que se hace pasar por ministro, aunque no tenga ninguna función ejecutiva, pero se hace pasar por uno. A estas personas no las puedes llamar parásitos y pensar que eso no va a tener consecuencias. No, el lenguaje deshumanizante definitivamente debe tener consecuencias, porque el lenguaje deshumanizante es el comienzo de la violencia. Es ahí donde comienza la violencia, donde comienza la injusticia, donde empiezan las agresiones y las amenazas. Por ejemplo, Philip Turek tenía la tendencia de usar amenazas violentas, como en el debate en Nova, cuando le dijo a su oponente que no fuera insolente y que tuviera cuidado. Eso es, digamos, el vocabulario típico de la chusma de Praga. Y eso ilustra perfectamente el aura neonazi que ha construido a su alrededor durante todos estos años. Así que ese vocabulario en sí mismo es problemático, sin importar con quién hablara o de quién hablara. Llamar a alguien parásito desde la posición de diputado y comisionado para el Green Deal, que se hace pasar por ministro, es sumamente inaceptable para cualquiera. Aunque fuera la última persona, alguien que recibe ayudas, no puedes llamar a esa persona parásito si no estás sentado en tu bar con tus amigos, y mucho menos así en público. Porque simple y sencillamente es un lenguaje que después puede desencadenar y derivar en violencia. Es un lenguaje que en el siglo XX llevó a genocidios, sí, y basta conseguir así solo un momento más. Y miren cómo perciben en este momento a los diferentes activistas, a todos esos que reciben subsidios y demás. ¿Los perciben siquiera como personas? Si alguien ejerciera violencia contra ellos ahora mismo, ¿les molestaría? Yo creo que un poco menos que hace unos años, un poco menos que antes de que aquí se empezara a normalizar la idea de que los activistas de todo tipo son una plaga que hay que erradicar, que es necesario exterminar.
Sí, y ese es el problema. ¿De quién hablarán como del parásito que hay que exterminar la próxima vez cuando eliminen a los activistas? Entonces, en ese momento les tocará a los sindicalistas, luego a los de izquierda, después a los liberales y a los homosexuales. ¿Y qué harán con ellos? ¿A dónde los llevarán? ¿Cómo los exterminarán? Ellos seguirán estando en la sociedad. Tal vez deberían construir algunos campos de exterminio. Y ahí vas, ya te estás pasando. Así que en ese sentido no se debe empezar a tolerar eso. Y ya se empezó a tolerar. El simple hecho de que consideres a los activistas como una plaga que debería ser exterminada, que sientas pensamientos violentos hacia ellos o que quieras que les vaya lo peor en la vida. El simple hecho de que pienses así es el resultado del trabajo de estos imbéciles como Philip Turek y otros que usan un lenguaje deshumanizante. Porque tarde o temprano eso simplemente se va a volver en tu contra si no eres del tipo elegido con las opiniones correctas. Así que en ese sentido, este tipo de lenguaje es obviamente una basura y hay que detenerlo desde el principio porque lleva a cometer crímenes. Sin embargo, lo curioso de esto es la manera en que me resulta gracioso. Luego se enredó explicándolo, porque primero dijo palabras que se podrían entender como que se refería a los activistas y no a los funcionarios. Pero después, cuando tuvo que explicarlo más, dijo que esa descripción de ser progresistas, de izquierda o ecologistas, no aplica a los 700 funcionarios, sino solo a algunos. Así que en ese momento básicamente admite que realmente se refería a los funcionarios. Porque si solo se refiriera a algunos activistas que reciben dinero de ese departamento, entonces no podría decir después que esa definición no la cumplen todos los funcionarios, sino solo algunos. Por supuesto, desde el principio está mal decirle a cualquiera que es un parásito, pero cuando primero dices que no te referías a los funcionarios, pero luego dices que sí te referías a ellos, pero solo a algunos, solo a los que cumplen con esa definición, entonces te estás enredando un poco en tus propias palabras. Y luego, por supuesto, continúa con esa retórica y llama a las personas que señalan estos errores que Philip Turek comete en su comunicación chusma y alimañas, lo cual es otra forma totalmente inapropiada de referirse a las personas. Philip Turek no tiene ninguna base para expresarse ni para un debate decente. No es capaz de evitar soltar de vez en cuando alguna absoluta atrocidad porque está completamente deformado mentalmente por el lugar donde creció, quién lo crió, en qué trabajó y quién lo respalda. Es una persona completamente dañada mentalmente que no es capaz de expresarse de manera decente o competente. Aquí es necesario que pase por una terapia seria. Una terapia seria como podría ser, bueno, tal vez incluso con un psicólogo, porque obviamente está muy desequilibrado mentalmente, pero al mismo tiempo es necesario que pase por un curso muy intensivo de comunicación. Él no sabe comunicarse. Él se acorraló por completo. Kouta. Un callejón sin salida al expresarse en solo unas pocas frases. La pregunta es si siquiera es posible que Philip Turek pase por esta transformación para convertirse en una persona y político real, y si es posible que al cambiar así siga siendo al menos un poco relevante. Si esas declaraciones absolutamente nazis y repugnantes y ese vocabulario completamente condenable con el que empiezan los peores genocidios no es simplemente lo que es Philip Turek. Si cuando deje de decir esas cosas no perderá toda la atención. Si simplemente no tiene todo su éxito basado en decir este tipo de tonterías, que son totalmente inapropiadas y no tienen cabida en la política. Porque si es así, entiendo que le teme a cualquier cambio y que no es capaz de funcionar sin estas declaraciones controvertidas. Porque eso es lo que es y no es capaz de más. Probablemente. Probablemente sí. No, definitivamente debería ir a terapia y un curso intensivo de comunicación. En cualquier caso, porque le ha dado solo vergüenza a este gobierno desde el principio. Así están las cosas.
La deshumanización está mal. 3, 2, 1. Turek es un subhumano incapaz. Yo no dije que Turek es un subhumano incapaz. Nunca usé esas palabras. Yo dije que Philip Turek aparentemente es completamente incapaz de comunicarse de manera decente debido a su origen y a aquello sobre lo que construyó su imagen. Él no está en el gobierno. ¿Cómo podría avergonzar al gobierno? Él se presenta como si realmente estuviera en el gobierno y por esa razón le causa una vergüenza brutal al gobierno. Y también por el hecho de que es el encargado del Green Deal de este gobierno. Y también porque, aunque no es ministro, actúa como si lo fuera. Por eso le causa una vergüenza brutal al gobierno. Así es. ¿Por qué habría de cambiar? Tiene a sus votantes y con eso le basta. Debería cambiar porque es representante de este país y es representante en la Cámara de Diputados. Y lo que dice tiene cierto peso y cierto impacto. Y cualquier palabra que diga puede influir en otras personas. Y si no cambia, la gente de este país se adaptará a él porque lo que dice se va a normalizar. Y no es en interés de este país que Philip Turek sea normalizado. Me refiero a lo que dice. No debería ser común expresarse como Philip Turek porque eso llevará al declive y a la violencia en este país. Así que eso es todo. Damas y caballeros, manden a Philip Turek a tratamiento. Cada vez que lo vean en algún lugar, escríbanle: ve a tratarte, ve a terapia, amigo, lo necesitas. Cada vez que lo encuentren en los comentarios, escríbanle: oye, deberías ir a un curso de comunicación. Esto de verdad no funciona, ¿ok? Tratamiento y cursos, eso es lo que necesita Philip Turek. Si no, terminará en el infierno de sus propias palabras. Ya me da igual, bueno ya.